¿La aman o le tienen miedo? Claudia Sheinbaum rompe récord con 83% de aprobación. La presidenta de México cumplió esta semana 6 meses al frente del país y lo hace con una cifra que muchos, pero muchos presidentes soñarían tener. El 83% de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta más reciente elaborada por El Financiero, y eso significa que más de 8 de cada 10 personas dicen estar satisfechas con lo que ha hecho hasta ahora. Claro, también hay matices. Ese 83% representa 2 puntos menos que en febrero, cuando tocó un máximo histórico del 85%. Sin embargo, es la cifra más alta registrada en este estudio en 3 décadas. Pero ojo, porque esa diferencia está dentro del margen de error, así que en términos prácticos, su aprobación sigue prácticamente igual. En contraste, la desaprobación se mantiene estable en 15%, cifra que no ha variado en los últimos 3 meses. ¿Pero qué le aplauden más a Claudia Sheinbaum? Según los datos de la encuesta, muestran que los programas sociales son su carta más fuerte. Un 79% aprueba esa área, mientras que solo un 13% la reprueba. Por el lado de la economía, también buena nota se llevó Claudia Sheinbaum, porque 68% de los mexicanos creen que va por buen camino, frente a un 27% que no está del todo convencido. Y en cuanto a seguridad pública, ahí la percepción está un poquito más dividida. El 49% cree que lo están haciendo bien, pero hay un 43% que opina lo contrario. Así que ahí sí vemos de cierta manera polarizado este tema, ¿no? ¿Qué es lo que más le han criticado a Claudia Sheinbaum hasta el momento? Sin duda el combate al crimen organizado es su área más débil. Solo el 27% aprueba lo hecho hasta ahora, mientras que el 69% lo desaprueba. La lucha contra la corrupción tampoco sale bien librada. Ahí Claudia Sheinbaum obtuvo 60% de aprobación, pero ya hay un 29% que la califica negativamente. Y un evento que sin lugar a dudas ha marcado el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, sin duda es el caso de Teuchitlán. Esta encuesta se realizó justo después del escándalo del rancho en Jalisco, donde colectivos de familiares de desaparecidos denunciaron un campo de exterminio vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno ha dicho hasta el momento que se trataba de un campo de adiestramiento del crimen organizado, no de exterminio. Ya la presidenta ha negado categóricamente que se trate de crímenes de lesa humanidad, pero aún así, el 56% de los encuestados cree que Claudia Sheinbaum está haciendo un buen trabajo al investigar el caso, pero el tema, sin lugar a dudas, genera muchas, pero muchas incógnitas, ¿no? El 49% piensa que va a ocultar información y solo el 43% cree que será completamente transparente. El secretario de Seguridad, por ejemplo, Omar García Harfuch, mantiene una buena imagen con un 61% de aprobación. Por su parte, el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene un respaldo del 56%, pese a los cuestionamientos que ha enfrentado a lo largo de estos últimos años. Y esta encuesta del Financiero tiene un margen de error, repito, del 3.3% y un nivel de confianza del 95%. A seis meses de haber llegado al poder, Claudia Sheinbaum mantiene una altísima popularidad, pero también vemos que empieza a enfrentar temas delicados, donde el respaldo se resquebraja un poco. Pero por ahora, su gobierno arranca con viento a favor, pero también en un país tan cambiante como México, porque cada decisión cuenta y cada escándalo también. Y bueno, ya nos acompaña Antonio El Divino López, periodista deportivo, que ya no nos pudo acompañar la semana pasada, pero sin lugar a dudas estamos ya listos para estar platicando de todo el tema deportivo, un tema deportivo que ha estado bastante entretenido en las últimas semanas, con escándalos como siempre en el fútbol mexicano, un Pachuca peleándose contra todo mundo, contra las televisoras, el América que posiblemente va al Mundial de Clubes. Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Te
saludo con muchísimo gusto a ti y a toda la audiencia que nos escucha esta noche. Y bueno, pues la Liga MX, cuando pareciera que ya no tiene más nada para sorprendernos, siempre sale algo, ¿no? Siempre surge algo. Y lo del fin de semana entre América y Pachuca, imagínate, el tricampeón del fútbol mexicano visitando al campeón de campeones de la CONCACAF. Y el partido no se vio, no lo pudo ver nadie más que la gente que estuvo en el estadio, ¿no? O sea, Pero, o sí, sea, no pasó ni aquí en México. ni en México ni en Estados Unidos, o sea, es una guerra de televisoras y una guerra ahora de denuncias que terminan lastimando al más importante de todos, que es al aficionado, ¿no? El que quería ver el partido el sábado relajado en su casa, pues se tuvo que quedar esperando, ¿no? Es increíble, la verdad, es un tema sin precedentes. En alguna ocasión iba a suceder con Lobos WAP cuando recién ascendió, pero terminó pasando el partido TUDN, me acuerdo, y ahora, bueno, sucede algo que yo nunca lo había visto, ¿no? Y lo del América, que si sí va o no va al Mundial de Clubes. Yo he escuchado muchísimas historias o muchísimas versiones de periodistas, comentaristas, aficionados, influencers, mucha gente que opina en torno a que si el América debe ir o no al Mundial de Clubes, Pero a ver, Toño, déjame ponerte una pausa ahí. Quisiera adentrarme en el tema de Pachuca. ¿ok? ¿Qué pasó con el Pachuca? Porque ¿cuántos millones de pesos no puede perder o dejar de ganar un equipo por no estar transmitiendo un partido de fútbol de primera división? Millones. Y no contra el Zacatepec, no contra el Querétaro, no Sí. contra el Tijuana, sino contra el tricampeón, el Club América. ¿Qué O sea, pasó ahí? el partido que tus aficionados que no viven en Pachuca estaban esperando, con todo respeto, porque el América es el único equipo que te genera algo extra en el fútbol mexicano y no lo pudieron ver, ¿no? Es increíble, ¿no? Pachuca trae un problema legal con la televisora que los transmite. Ellos quieren cortar la relación y la televisora dice, yo tengo un contrato, ¿no? Con Fox. Sí, que es Fox Sports. De hecho, Entonces, hasta fue un viral la semana pasada un video de ahí un abogado de Pachuca y peleándose que en se pelea algunos con el juzgados. juez, Sí, claro. y bueno, en ese sentido, TUDN dice, bueno, está bien, Fox tiene los derechos en México, pero, disculpen, yo tengo los derechos en Estados Unidos, ¿no? Yo sí lo puedo pasar. Y Fox dice, no, a ver, si no lo paso yo, no lo pasa nadie. Y entonces, también la gente de Estados Unidos se queda sin ver, pues, al Pachuca y al América, ¿no? En un partido que la verdad, pues, parecía bastante atractivo porque Pachuca, hay que decirlo, es un rival difícil, ¿no? En la primera división. Entonces, América iba a tener una dura prueba. Digo, tan dura fue que perdió. No supimos bajo qué circunstancias porque nadie pudo ver el juego, más que la gente que estuvo en el estadio, pero es increíble lo que sucede. ¿Y cuántos millones? Miles de millones se pierden. Imagínate, perdieron TUDN y Fox Sports patrocinios que me imagino ya estaban comercializados de meses atrás. Eh, este, No, y las penalizaciones que eso conlleva y también. va a acabar mal, pero es un problema que trae ahí Pachuca, que me imagino que va a terminar perdiendo, porque hay un contrato de por medio. Ahora, ¿qué tanto puede ser una campaña negra en contra de Jesús Martínez, en contra de Grupo Pachuca? Porque no sería la primera campaña o guerra sucia que le harían a un Jesús Martínez. Salió, me parece, hace unas horas el dueño del Pachuca en redes sociales con esto de lo del homenaje del Salón de la Fama, Sí. diciendo que, que pues sí la tiene complicada, que lleva 6 meses tratando de no hablar con los medios de comunicación, pero sí vemos a un Jesús Martínez algo preocupado, ¿no? Bueno, y hay que decir que es uno de los 8 dueños que votó en Habló contra del fideicomiso, justamente. de que votó en contra del fideicomiso, ¿no? Entonces, digo, no se descarta, ¿no? En el fútbol pasa de todo, ¿eh? La verdad. Hay grupos al interior que están muy marcados. Jesús Martínez tiene rato que es un grupo opositor, que no está a favor de los que traen la mayoría del poder, que es Emilio Escárraga, Ricardo Salinas Pliego, Amaury Vergara, Jorge Hank, estaba Iraragorri, pero ahora anda perdido o Sí. escondido porque lo anda buscando la autoridad. Es ese grupo selecto que le llaman el club de Toby y los demás se tienen que a muchas veces adecuar a lo que estos deciden. Sí, porque al final del día la mayoría de los equipos chicos viven gracias a las televisoras. Sí, claro, Y las claro. televisoras, llámese un Ricardo Salinas o llámese un Emilio Azcárraga. Ahora, lo que quiere hacer Grupo Pachuca, al parecer tenía una mejor oferta y Grupo Pachuca argumentaba que Fox no había cumplido con las obligaciones. Entonces, ellos dicen lo contrario y están en ese tema, ¿no? Que es ahora un litigio y no sabemos cuándo se vaya a arreglar,
Para fortuna del Pachuca, está por terminar el torneo, pero muy seguramente va a entrar a liguilla. Imagínate ahí la bronca, ¿no? De no poder ver un partido de liguilla. Imagínate que el Pachuca llegue a la final. O sea, imagínate, y que la cierre ahí, o sea, que el fútbol mexicano no pueda ver, No, este, cedería. Antes que nada, Jesús Martínez es un hombre de negocios. yo hoy, el sábado yo dije en la mañana, a las 12 del día yo dije, no, hombre, Va a pasar el partido. van a pasar el juego, no pasa nada. Y no pasó. Este, cualquier cosa puede suceder, ¿eh? O sea, no lo descartes. Habrá que esperar. Bueno, y ahora sí adentrándonos en el América con el Mundial de Clubes que está aprovechando esa oportunidad, ¿no? Pero sin duda, a ver, el Grupo Pachuca la está pasando mal hoy en día con las televisoras, con los Tuzos del Pachuca, pero se voltea y también el León que le quitan el Mundial de Clubes, o sea, es impresionante lo que le está pasando. Pues sí, en la FIFA ejecutaron lo que en la Federación Mexicana de Fútbol no han podido ejecutar, que es quitar la multipropiedad. A León no lo dejan participar por esa precisa razón, ¿no? ¿Quién seguiría? Pues al alajuelense, ¿no? Pero con todo respeto para el equipo costarricense, pues no tiene el mismo impacto que podría llegar a tener el América, que además de ser tricampeón del fútbol mexicano, es un equipo que tiene muchísimos seguidores en Estados Unidos, que es donde se va a llevar a cabo el Mundial de Clubes. Es un negocio redondo para la FIFA y para todos que el América esté en ese Mundial de Clubes. Hay gente que dice es que no lo merece, es que, a ver, ¿cómo puedes decir que no lo merece un equipo que es, primero que nada, el más popular Mexicano. del fútbol mexicano? No, y es el único mexicano, creo que también por ahí estaban los Tigres, me parece, pero ¿cómo vas a preferir a un equipo de Costa Rica o un equipo de cualquier otra liga que uno de tu propio No, país? pero y además es el tricampeón del fútbol mexicano. O sea, lo malo de este torneo, de este Mundial de Clubes, es que está siendo conformado por clubes que ganaron algo importante hace 2 años o hace año y medio. O sea, y los que están en buen momento en este instante no van a ir. Entonces, a mí me parece una locura. Y más locura que critiquen que el América vaya al Mundial de Clubes. Y más locura que no se den cuenta que, por ejemplo, está el Miami de Lionel Messi, que está invitado porque está Messi jugando ahí, pero que no ha hecho nada trascendental en la MLS. Incluso fue el último lugar en la tabla el torneo pasado. Y aún así fue invitado al Mundial de Clubes y ahí nadie dice nada. Y el América, siendo el tricampeón del fútbol mexicano, lo critican porque va al Mundial de Clubes. A mí me parece una locura, la verdad. Pero bueno, entiendo que el antiamericanismo en México es el 49% del país y que envidias, pues hay muchas, en mi opinión, merecen estar ahí, ¿eh? Ahora, clásicos este fin de semana, Clásicos, el sábado va a estar buenísimo a las 7 de la noche Monterrey contra los Tigres, que a mí me parece que los Rayados tienen todo para ganar, ¿no? Traen un equipazo, pero la también un verdad. Monterrey algo dividido, ¿no? Sí, 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 están ahí, traen problemas, ¿no? También al interior, pero creo que el grupo como tal está ahí bien posicionado, bien unido, entonces yo creo que tendrán que ganar. No veo cómo Tigres les puede hacer daño. Tigres, la verdad, es un desastre, ¿no? Si los ves jugar con detenimiento, es un desastre. Y en el caso del América Cruz Azul, pues bueno, está claro, ¿no? Está, digo, es un partido que suele ser parejo porque los cruzazulinos buscan siempre tener igualdad de circunstancias, pero América cuando mete el acelerador no hay quien lo frene, la verdad. O sea, yo no veo quién pueda frenar al América ese torneo, ni siquiera en liguilla, ¿eh? Oye, y en los Rayados de Monterrey con un pleito la semana pasada entre Sergio Canales, el director técnico de Michelis, que parece un vestuario de divas completamente, ¿no? Y es que si no tienes un entrenador con la capacidad y la experiencia para poder controlar este tipo de personalidades, la verdad que sí te comen, ¿eh? O sea, Pero te a pueden ver, comer el mandado por completo. pero a ver qué experiencia que haber estado en el Bayern Múnich, que haber estado en la selección argentina, que haber estado en un River Plate. O sea, Sí, pero a lo mejor Sergio Canales o Sergio Ramos o el mismo Campos, a lo mejor no lo ven ¿no te parece como lo pueden que ver los pero demás. no te parece, El por ejemplo, Tecatito. pero no te parece que es más por un tema de un vestuario ya europeo, ¿no? Porque, a ver, si vemos, por ejemplo, de Michelis, no es lo mismo lidiar con jugadores sudamericanos que lidiar con jugadores europeos. Son tipos con una mentalidad totalmente distinta, ¿no? No, sí, definitivo, pero algo está sucediendo que no les está gustando a los jugadores del Monterrey y que han tenido esta reacción, ¿no? Es raro, la verdad sí es raro. Parecería que con el plantel que tienen, con el entrenador que tienen, pues no deberían estar pasando por esas circunstancias. Sin embargo, bueno, pues se están dando
y yo creo que no lo están viendo con la autoridad, quizá, Que que merecería un director que técnico. merecería, porque sí tiene méritos, la verdad, de Michelis, pero Tanto como futbolista como entrenador, porque a sí, veces hay algunos directores técnicos que no que no dan el ancho en cuestión de trayectoria con los mismos futbolistas, y es ahí donde se puede llegar a perder de cierta manera el respeto. Sin embargo, de Michelis, pues, yo creo que tiene el cartel suficiente. Si nosotros vemos los directores técnicos de todos los equipos de la Liga Mexicana y nos fijáramos nada más en su trayectoria, yo creo que son contados con la palma de la mano los que pueden llegar a tener un cartel como de Michelis, como para que no exista ese respeto de parte de los jugadores, ¿no? sí, es raro, te digo. A mí me tocó, fíjate, en el 2015 tener a un tipo como Carlos Reynoso, siendo director técnico de los Tiburones, y estar muy cerca de cómo entrenaba, y la verdad era increíble, o sea, el trato que tenía con el jugador, él sabía con quién dirigirse y con quién no. En su carrito de golf, Sí, ¿no? claro, ¿no? Y sabía a quién tratar mal y a quién no, o sea, y luego le decía, regañaba a uno que no había hecho nada, pero para Para que que escuchara escuchara el el otro. otro, ¿no? O sea, y te sacabas súper de onda, pero eran sus estrategias. Obviamente son 70 años, ¿no? Los de Reynoso y toda la vida de experiencia, pero sabía manejar grupos, o sea, y sabía que al talentoso, al líder, al goleador, al de calidad, no le podía decir mucho, pero al de lado sí, y iba contra él, y iba con todo, y a ese lo sobajaba. ¿Quiénes eran los futbolistas en ese entonces que se los traía de bajada el Reynoso? No, bueno, Meneses, que era chileno, Ah, ¿a poco? no, lo traía de encargo, pero de encargo todos los ¿Terminó entrenamientos. peleado con él o no? Pues, sí se pelearon en algún momento, pero, o sea, digo, nunca pasó a mayores, pero imagínate, o sea, a Peñalba era intocable, a Furch no lo tocaba, al Queco, era su quequito, pero había jugadores a los que les daba con un tubo en la cabeza, porque él sabía que haciendo eso los demás iban a ver, ¿no? Sí, claro. A mí una vez nos tocó, fíjate, en un avión que venía Gabriel Peñalba platicando con un utilero y venían plática y plática y el utilero venía callado y le decía a Peñalba, ya cállate porque nos van a regañar. Y Peñalba decía: "No, no pasa nada, tranquilo", y seguía hable, y hable, y hable, hasta que se volteó Reynoso y era Chuche el utilero, y le dice: "Cállate, Chuche, ya, o sea, imagínate, ¿no? Y ya todos se cayeron, nos reíamos por dentro, ¿no? Porque no, Chuche ni estaba hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Él sabía cómo manejarlo. A lo mejor a De Michelis le hace falta esa Es que te voy a decir experiencia. algo, a ver, también no es lo mismo un director técnico con 70 años, con más de 50 años de experiencia dentro del gremio del fútbol mexicano, que un tipo como de Michelis, que también como el típico argentino y también como no solamente el argentino que viene de triunfar, sino viene de un Bayern, de un Málaga, de la selección argentina, viene de River siendo campeón, entonces también se le planta a un futbolista y le quiere meter presión, pero tienes que también tener cuidado, ¿no? Y sí, porque imagínate, con todo ese bagaje que tú dices, párate, le enfrenta a Sergio Ramos. Sí, claro. O sea, pues, ¿qué le vas a decir a Sergio Ramos, no? Entonces, y además es una persona que está, de la edad ahí más o menos, ¿no? Quizá ellos lo ven Sí, como un compañero más, sí, claro. y es diferente, o sea, todo eso juega a la hora Y más también en una ciudad y en un como Monterrey, donde el fútbol es tan local y donde la sí, presión es algo incomparable si queremos ponerlo en la balanza de muchos equipos, ¿no? Yo creo que solamente el América podría compararse con la presión que ejercería un fútbol o un equipo como allá en Monterrey y Tigres, ¿no? es curioso, fíjate, en Monterrey no existen otros equipos, es Tigres o Monterrey, Tigres o Rayados, como le dicen ellos, y no hay más, ¿eh? O sea, allá no existe otro equipo, y rarísimo, ¿no? Es como, imagínate que allá le quitaran a los Rayados y les llevaran a los Piratas o al Sí, no Racing, da, no da. ¿no? Pues, yo creo que esa ciudad termina incendiada en menos de 24 horas, ¿no? Sí. Acá lo estamos permitiendo, pero ya quién sabe, ¿eh? Me daría miedo, la verdad. Pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN y bueno, vamos a estar platicando ya en este último bloque con Antonio el Divino López. También vamos a hablar de un ex tiburón que ahorita que está allá en Pachuca con todo este tema del Salón de la Fama, un ex tiburón al Salón de la Fama, Toño. Sí, el caso del colombiano René Higuita, que fue portero de los Tiburones Rojos de Veracruz en el 95, 90 no, 96, 97 me parece. Y bueno, pues ahora fue nominado para que sea parte de este Salón de la Fama en Pachuca,
donde por cierto participa el periodista veracruzano Pedro Muñoz Zamudio, que es parte del jurado de los que proponen, califican y dan la luz verde. Y la verdad que me pareció interesante porque René Higuita es un tipo muy querido, muy reconocido en Veracruz. Digo, aunque fue poco lo que jugó, pero se ganó muy rápido el cariño de los aficionados. ¿Cuánto tiempo estuvo acá en Veracruz? Un año, Un año. estuvo una temporada, pero con eso fue suficiente, ¿no? Para ganarse el respeto y el cariño de los aficionados, siempre entregando el máximo, la verdad, un profesional en toda la extensión de la palabra. Después, bueno, regresó a Colombia, pero cada vez que viene es bien recibido por los veracruzanos. Hoy va a estar ya en el Salón de la Fama, ¿no? Oye, y la Kings League que al final sí inaugurará el Pirata Oye, pues Fuente. fíjate, yo creo que sí lo va a inaugurar, es el 17 de mayo, falta muy poco, ¿estás de acuerdo? No ha habido ningún pronunciamiento de parte del gobierno del Bueno, estado. Miguel Ayun creo que ya andaba por estas zonas, ¿no? Miguel Ayun vino la semana pasada con un grupo de influencers que participan en los equipos. Tuve la oportunidad de estar desayunando enfrente del estadio y ahí llegaron, no te vi, No, este, ¿qué pasa? Ojalá, hazme la buena, hazme la no buena, te vi, pues, digo, a lo mejor por ahí viene Rodrigo, hazme la buena. entre todos los dueños de equipos que también son influencers, y ahí estaban, y luego Miguel Ayun también llegó en una camioneta, y lo vi por fuera y vi cómo entró al estadio, ¿no? Entonces, todo parece indicar que va a ser la inauguración, los boletos empiezan a la venta ahorita a mediados de abril, No sabes y cuánto van a costar. no tengo ni la menor idea, la verdad. Me dice un amigo que en la Ciudad de México el promedio del costo de boleto es entre 450 y 650 pesos, pero bueno, ya estando en un estadio más grande, quizá puede ser que se Sea reduzcan más barato. los costos, pues posible, en la zona general. Aquí lo importante de todo no es la Kings League, aquí es ir al estadio a conocerlo y disfrutar de los servicios que pudiera llegar a tener, ¿no? En mi opinión, eso es. Digo, ese formato de fútbol a mí no me gusta en lo más mínimo, pero creo Pero, pues, es que una experiencia también. A sí, ver, pues, ¿qué hacemos los fines de semana aquí en Veracruz de temas deportivos o de espectáculos? Pues, casi no hay mucho que y hacer. sé de buena fuente, de muy buena fuente, casi te lo puedo asegurar, que Gerard Piqué va a estar presente en el juego. Okey, okey, okey. Junto con Miguel Ayun, junto con Marc Rosas, junto con varias personalidades que están dentro del organismo Oye, y de el la Marc Kings League. Rosas, que no hizo absolutamente nada como futbolista, y ahora con el Twitter, se cree No, y como sí, sí, sí. habla como si hubiera ganado 6 Sí. Champions. Pero bueno, ahí anda en la Kings League, y bueno, pues el 17 de mayo estaremos viéndolo. Oye, ¿y los Toros de Boca del Río? ¿Qué pasó con los Fíjate, Toros? te iba a contar lo que sucedió con los Toros. Ellos jugaban primero en la unidad de Hugo Sánchez. De ahí Los Toros de Alfonso Enríquez, son de Alfonso Enríquez, el que es empresario de los de los camiones, autobuses. sí. Sí, claro. Pero a ver, los Toros, yo me acuerdo antes de que llegara el Racing, era la sensación los Toros allá en Sí, Boca del Río. y llenaban y hacían fiesta cada 15 días que jugaban ahí en la Superliga MX. Llegó el Racing, y pues lo sacaron. Acaparó todo. Nos sacaron, ¿no? Yo no sé, mira, yo la verdad desconozco de ese ambiente hoy en día. Sí. No he ido a ningún partido de ningún equipo de acá de Veracruz, pero no sé por qué me da la percepción de que los Toros era mejor el espectáculo que se ofrecía de los Toros que de un propio Racing, o me equivoco. Pues llenaban más el Sí, estadio, y yo creo que eso fue lo que les llegó a incomodar quizá, y en lugar de a lo mejor unir fuerzas o sumar fuerzas, pues decidieron hacerlos a un costado. Ellos buscaron inmediatamente un lugar que fue la unidad deportiva Alfonso Gutiérrez de Velasco, y ahora prendieron unas bengalas en el partido de la semana pasada. Llegó gente de Fomento Deportivo, les dijo que no podían prender bengalas, es la gente de López Mondragón, ¿no? sí, la gente de Manuel López Mondragón, que no podía haber pirotecnia. Digo, es curioso porque cada 15 días, anteriormente había bengalas en los juegos del Racing, y cada 15 días hay pirotecnia. De hecho, el viernes precisamente también hubo pirotecnia porque inauguraron una liga que es del Racing. Entonces, llama la atención muchísimo eso. Al final del día ellos no quieren problemas, terminaron mudándose y ahora los Toros van a jugar en El Salvador Campo. Ahora van a ser de Veracruz, tal cual, porque van a estar jugando en ese municipio. Se despiden de Boca del Río, por completo, no quieren ellos ningún problema, y Y de esa a ver, manera pues se acaba la relación con Boca del Río. pero Alfonso Enríquez, bueno, es que también Boca del Río porque es panista, pero según yo tenía muy buena relación con gobierno del estado. Creo que tiene un equipo ahí en Jalapa, ¿o no? Es también dueño de los Cañoneros de Jalapa,
que también la idea era que jugaran acá, no se pudo, se los tuvo que llevar a Jalapa con el apoyo de Agüed, Ricardo de Agüed, el Ricardo Agüed. secretario de gobierno hoy en día. Ajá, exactamente. En ese momento creo que era el alcalde Sí, correcto. y les Solicita dio, licencia y se viene ajá, y les dio ahí para la gobierno. oportunidad y ahí están, tienen muy buena relación. No sé en qué consista, pero la realidad es que hoy los toros, que como tú bien lo dices, estaban generando un muy buen ambiente, una muy buena sensación allá en Boca del Río, pues terminan yéndose de ahí para poder ir a Veracruz y evitarse un problema. Aquí lo raro es que el mismo Fomento Deportivo de Boca del Río, pues, o sea, eh, les prohíbe algo a ellos que regularmente se viene haciendo en la unidad Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, pues Pero está deja raro. tú que regularmente se viene haciendo. Si nosotros vemos la Unidad Deportiva Hugo Sánchez y nos remontamos a la historia de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, yo recuerdo perfectamente al Atlético, el equipo que tenía el dueño del El Gaucho. Atlético Boca del Río, que Claro, ya tampoco puede jugar ahí, ahora juega en el Tecnológico de Veracruz. sigue existiendo todavía ese equipo. Sí, claro, en Ok, tercera división, el Atlético Boca del Río es un equipo de tradición en la sí, ciudad, claro. pero ya no puede jugar ahí, ahora tiene que jugar en el Tecnológico de Veracruz. O sea, imagínate, pareciera, y no lo digo de mala onda, en verdad, porque luego creen que es personal. No, no, no. O sea, esa unidad es del municipio y es para que mientras más partidos haya, qué mejor. O sea, ¿cuál es el problema de no querer que otro equipo juegue ahí? Pero bueno, Pero bueno, Toño, llegamos al término del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. gracias, Rodrigo, que estés bien. Gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. Víctor Cosgay en las cámaras, Pepe Toño en los controles. Mi nombre es Rodrigo Croza y los dejo siempre en sintonía.